Bien, ahí sí. Bueno, algunos de los que están, si escuchan, son las 7:01, o sea que damos por... Era muy bien. Ay. ¿Sí te están escuchando? Bueno, perfecto. ¿Quieren que empecemos o esperamos un poquito? No sé. ¿Están los que están puntuales? Bueno, buenas. Nati, Norberto, Enzo, Tocito. Bueno. Lore, cuando me digas, o André, empezamos, como quieran. María Belén. Bueno, varios me avisaron que se iban a conectar. Bueno, bienvenidos. No sé si arranco yo directamente. Bueno, perfecto. Algunos los conozco, otros no, pero bueno, les damos la bienvenida. Digamos, es un encuentro que tiene como objetivo que dialoguemos, que interaccionemos entre la Facultad de Bromatología y la comunidad. O sea que la idea, al menos, es que esto lo hagamos en modalidad de diálogo. Desde ya, que si no, si hay alguna pregunta y ustedes la quieren hacer al final, no hay ningún problema. Pero bueno, el objetivo de esta charla o de este encuentro tiene que ver con esto, con esta interacción que nosotros desde la Facultad de Bromatología, desde la Secretaría de Extensión, tenemos intención de hacer con la comunidad. En los temas que nosotros desde esta casa de estudio desarrollamos, investigamos y tratamos de llegar con el conocimiento que se generan en estas áreas. Así que bueno, les damos la bienvenida. Hola. Cuando nos planteamos un poquito cómo nos íbamos a manejar en este diálogo, pensamos, bueno, desde la Secretaría de Extensión, pensar en algún tipo de inquietud o algún tipo de cuestionamiento que nos podemos hacer como para empezar a hablar del tema, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a plantear una pregunta disparadora. Y esa pregunta disparadora es lo que tuvimos en esta convocatoria, ¿no? ¿Cómo o qué bien o cómo afecta nuestra salud consumir alimentos fermentados? Entonces, ¿no tenemos? Estas cosas pasan. Y si no pasan, no hay. Pero aparte, saben que nosotros damos clase de esta forma. Hola, hola. Y damos clase de esta forma y siempre funciona. Pero bueno, excepto cuando viene gente de afuera. Cuando viene gente, ¿cierto? Hay algunos estudiantes y generalmente o casi siempre funciona. Bueno. Entonces, la pregunta disparadora, como dije anteriormente, es eso, ¿mejora mi salud consumir alimentos fermentados? Bueno, la idea es que durante esta charla tratemos de contestar esta pregunta. Y, pensé que se había cortado. Pero bueno, yo soy un poco voltera, entonces la vamos a tratar de contestar al final. Y primero vamos a tratar de dar los argumentos necesarios para decir, bueno, ¿se puede? O sea, ¿es beneficioso o no es beneficioso? ¿En qué casos o no? Y ustedes pueden ir pensando en algunas preguntas que también se les ocurra, que en algunos casos vamos a ver que las podemos contestar y en otros no. No solamente porque probablemente hay muchísimo para seguir descubriendo, sino porque uno tampoco puede abarcar todos estos temas. Pero hay, digamos, el tema es muy interesante, pero todavía hay muchas preguntas abiertas. Y esa también es una buena forma de que
en este momento las pensemos, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes que a ustedes les generan y cuáles son las inquietudes que también a la ciencia les genera, digamos, el tema de los alimentos fermentados? ¿Por qué nosotros planteamos este tema? Porque, bueno, en parte porque formamos parte y con María Victoria dirigimos un programa de extensión universitaria que se llama Holobiontes, y ahora vamos a hablar un poquito de los holobiontes, y que tiene como propósito, finalidad general, contribuir a la salud de la población a través de una mejora, principalmente en la microbiota intestinal. Entonces, ese sería como nuestro aporte y lo que vamos a tratar de contarles a través de una serie de actividades que vamos a hacer en este programa. Y a los cuales muchas veces, o sea, los vamos a invitar, porque la idea es que sepan que esto es como el diálogo inicial de un montón de actividades que tenemos programadas y que entiendo que están muy buenas para poder adquirir ciertos conocimientos y herramientas que nos permitan a nosotros mejorar nuestra salud. Lo primero que podríamos preguntarnos entonces es, bueno, salud, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud? ¿Y cuáles son los principales problemas que tiene la gente cuando piensa en la salud? Solamente como para tomar una referencia, yo busqué lo que esta semana publicó la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, y ellos publican unos datos en los que dicen que el 50% de las consultas médicas se relacionan a problemas o afecciones gastrointestinales en la gente, ¿no? O sea, es muchísimo. Y si nosotros nos planteamos nuestra vida cotidiana y las personas con las cuales estamos involucrados, vamos a ver que también muchos de los problemas de salud que tenemos lo asociamos al tracto gastrointestinal. Tenemos personas que de pronto consumen tan alimento y se sienten inflamados, continuamente están con cuestiones gastrointestinales, con diarreas, con constipación, con SIBO. Es decir, es como que estas manifestaciones todo el tiempo las escuchamos. Y eso también se corresponde en el mundo clínico. Si ponemos en alguno de los sitios de búsqueda de información científica, vamos a ver que, y ponemos algunas palabras claves importantes para buscar sobre el tema, vamos a ver que la cantidad de publicaciones es sumamente amplia en ese tema. Solamente como también para mostrar un estudio que se hizo este año, que es en realidad una revisión científica, lo que trataron de ver es, digamos, qué relación existen entre distintas enfermedades y problemas, disbiosis o algunos, digamos, desequilibrios que puedan ocurrir en la microbiota intestinal. ¿Y qué es lo que vieron? Que 375 enfermedades se asocian de alguna manera con estos desequilibrios. Desde ya que lo primero que tenemos que tener en claro es que se asocien no significa que sean una causa de estas enfermedades. No es que nosotros tenemos una disbiosis y por lo tanto tengo una enfermedad, sino que se asocian, que cuando en los estudios científicos se estudia una población que no tiene esa manifestación y se la compara con otra población que tiene una determinada manifestación, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, lo que ven es que la microbiota es diferente y que puede haber diferencias en cuanto a la cantidad de microorganismos, en cuanto al tipo de microorganismo o en cuanto a una función particular de esa microbiota. Entonces, acá no podemos hablar de qué es la causa, porque en realidad estamos como en esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va primero, el huevo o la gallina? En realidad no se sabe si la afección influencia la microbiota o la microbiota, digamos, tiene alguna repercusión para que se dé o sea un predisponente para que se dé esa enfermedad. ¿Se entiende lo que planteamos? Yo le pasé a una de las chicas y hay una base de datos muy interesante que habla solamente de disbiosis, que es de una universidad, y uno, después, si quieren, si les interesa, es muy interesante, porque uno pone el nombre de una enfermedad y a raíz de ahí la asocia con la cantidad de estudios que han estudiado la microbiota o el microbioma en relación a esa enfermedad. Y podemos encontrar esas 375. Y algunas enfermedades son realmente
muy diferentes o muy, digamos, distantes a lo que uno relaciona, porque si uno piensa en una enfermedad que tiene manifestaciones intestinales, entonces sí la asocia con la microbiota, pero de pronto una enfermedad ocular no lo hace, no asocia, no hay esta relación desde lo intuitivo, ¿no? Entonces, bueno, en esas bases de datos podemos acercarnos a algún tipo de relación que exista en esos desequilibrios. Bueno, ¿y qué enfermedades se asocian con desequilibrios o desórdenes de la microbiota? Bueno, simplemente como para dar ejemplos, tenemos la obesidad. Esta es una de las obesidad, síndrome metabólico, diabetes de tipo 2. Digamos, estas enfermedades o estas manifestaciones realmente son de las que más se ha estudiado. Y se sabe bastante. Por supuesto que se sepa bastante no significa que haya una solución ligada solamente a la microbiota, porque son realmente enfermedades multicausales, ¿no? Entonces, que uno no puede decir solamente, bueno, me tomo un probiótico para esto y entonces bajo de peso. No funciona así, porque tenemos que pensar que muchas de estas enfermedades tienen que ver con un estilo de vida, con una gran cantidad de factores que uno puede ir modificando. Pero la microbiota es uno de esos factores. Después, bueno, trastornos de la piel, muchos de nosotros conocemos lo que son, bueno, rosáceas, piel atópica, una serie de manifestaciones de la piel que se asocian con la piel. Tenemos enfermedades gastrointestinales, hay un montón, desde un SIBO, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, bueno, diabetes, enfermedades autoinmunes. Se estudia mucho la relación entre la microbiota y la enfermedad celíaca, artritis, alergias, es decir, un montón de otras enfermedades. Enfermedades relacionadas al funcionamiento del sistema nervioso. Y esto sí, también se ha estudiado muchísimo, porque hoy en día se sabe que hay un eje, que se llama el eje microbiota intestino-cerebro, que es uno de los ejes que se propone, pero después vamos a ver que en realidad hoy en día pensamos en la microbiota y el intestino con ejes hacia los distintos órganos y partes del cuerpo. Entonces también tenemos el eje microbiota intestino-piel, el eje microbiota intestino-músculo, el eje microbiota intestino-hígado, el eje microbiota intestino-cerebro, intestino, aparato respiratorio. Es decir, podemos hablar del vínculo que tiene este órgano o este nuevo órgano propuesto, que es la microbiota, con el resto de los órganos y tejidos del cuerpo. Bueno, entre estas enfermedades se ha estudiado muchísimo el autismo, se han estudiado enfermedades que, digamos, que se asocian a la salud mental, y también, bueno, los trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, enfermedades oculares, es lo último que se está empezando a desarrollar. Ahora, qué interesante tiene esto, que si nosotros pensamos que estas enfermedades tienen una relación, y después podemos pensar cuáles son las estrategias desde lo nutricional o que se pueden implementar para poder abordar esas enfermedades, al menos en parte, porque dijimos que son todas multicausales. Entonces tenemos como algo que podemos hacer todos para contribuir al menos a esta, o al abordaje de estos problemas. Esto siempre lo digo, en cada una de mis charlas digo esto, pero bueno, me parece muy significativo. Cuando nosotros empezamos con Daniel Tanaro y bueno, todo el grupo a estudiar microbiota, de microbiota se hablaba solamente en los congresos de microbiología, ¿no? Y hoy en día, en los congresos de las distintas disciplinas, se habla de microbiota. Entonces hay un congreso asociado a desarrollo del sistema nervioso y salud mental, y tenés la mesa de microbiota. Y otro relacionado a enfermedades neurodegenerativas, u otras a nutrición, u otras a dermatología, y hay una mesa de microbiota, hay una mesa de probióticos, hay una mesa de estrategias relacionadas a microorganismos. Esto es muy interesante porque
surge a raíz del conocimiento de esta interacción de este nuevo órgano. Y digo este nuevo órgano porque hoy se considera un órgano más, la microbiota. Solamente como para dar un ejemplo de qué es lo que se estudia cuando uno relaciona una enfermedad con la microbiota. Entonces decimos, ahora vamos a ir a lo que es microbiota, pero entonces decimos, si nosotros tenemos una microbiota de alguna manera beneficiosa, saludable, compatible con nuestra salud, decimos que tenemos una microbiota de tipo eubiótica, sana. Son términos que todo el tiempo son controvertidos, están todo el tiempo en discusión, porque entonces uno dice, bueno, microbiota saludable y surge toda la discusión de qué es saludable y qué no es saludable. Pero si esa microbiota está de alguna manera desequilibrada en cuanto a diversidad, en cuanto a cantidad, en cuanto a tipos de microorganismos, podemos tener una disbiosis. A eso es lo que se le llama disbiosis. Y esa disbiosis, por ejemplo, en el caso de la obesidad, se ha estudiado muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que se estudia es el mecanismo a través del cual esos microorganismos disbióticos hacen que esa persona, de alguna manera, adquiera o tenga esa condición. Y no es unicausal, nuevamente, porque ahí va a estar influyendo el deporte, el estilo de vida, los hábitos de la persona, etc. Pero podemos decir que esa microbiota, por ejemplo, disbiótica, hace que los alimentos que nosotros utilizamos se usen de una forma más eficiente. Entonces, permite recuperar mejor la energía proveniente de los alimentos. Es decir, el hecho de que esa microbiota puede usar de una forma muy beneficiosa las fibras alimentarias, que son alimentos que nosotros como humanos o como animales no podemos usar porque no tenemos las enzimas digestivas necesarias para eso, si esa microbiota lo puede hacer, puede recuperar esa energía y nosotros también usarla. Y eso nos permitiría ganar de peso. Esto que en algún momento de la historia evolutiva del humano fue muy beneficioso, porque nosotros como animales pasábamos muchos periodos de carestía y todo el tiempo buscando alimentos en constante movimiento, con un estilo de vida más de tipo occidental, en realidad nos empieza a perjudicar, ¿no? Porque tenemos un estilo de vida sedentario, tenemos una ingesta de alimentos que según ciertos patrones de alimentación pueden ser cada 4 comidas al día. Entonces, esto que en algún momento nos benefició, en este momento no sería lo que nos beneficia, ¿no? Después tenemos que esta microbiota interfiere en lo que es el eje microbiota intestino-cerebro, y lo que hace es que una persona pueda, de pronto, gracias a esa microbiota, no percibir sensación de saciedad, o tenga alterados los mecanismos que se relacionan a la saciedad y a la ingesta de alimentos. Y eso gracias a estos microorganismos. Y otro mecanismo que ahora está muy, muy, digamos, en auge es todo lo que tiene que ver con la permeabilidad intestinal. Los microorganismos intestinales ayudan, nosotros tenemos un intestino, ¿no? Y ese intestino tiene que ser una barrera. Tiene que ser una barrera que permita la absorción de los nutrientes, pero que no permita que los microorganismos u otros componentes que están en el lumen intestinal pasen. Si pasan porque esa barrera no es suficientemente es impermeable, o sea, si tiene permeabilidad, entonces se produce un fenómeno que se llama inflamación de bajo grado. Y eso contribuye a muchas enfermedades, y entre esas a la obesidad. Entonces, estos 3 mecanismos es lo que realmente está estudiado y se sabe, porque viene desde hace muchos años. Después hay un montón de otros mecanismos que no están tan dilucidados como estos. Esto que nosotros planteamos para esta enfermedad, lo podemos plantear. Miren, hay papers que explican todos los mecanismos por los cuales esa microbiota afecta a la piel. Y si ustedes miran las flechas, lo que me está mostrando es que en realidad lo hacen a través de múltiples mecanismos, ¿no? Porque una microbiota disbiótica influencia por el eje microbiota intestino-cerebro al cerebro, y esto influencia a la piel, y la microbiota también influencia a la piel, y esto nos puede dar distintas manifestaciones. También relacionadas a la permeabilidad intestinal y a la inflamación de bajo grado.
Lo mismo, esto es bastante nuevo, podemos plantear con las enfermedades oculares, podríamos plantear esto con las enfermedades cardiovasculares, es decir, antes no relacionábamos una manifestación que tenga con el corazón o con manifestaciones cardiovasculares en general con la microbiota. Y ahora sí, se proponen los mecanismos y se ve cuál es la influencia. Y en todos estos casos, como la lógica de los ensayos es más o menos parecida. Es una lógica de poder estudiar la microbiota de las personas o de los animales, en el caso de que sean animales, ensayos, digamos, en animales, de los organismos que tienen esa manifestación clínica y la que no, y establecer diferencias. Y después empezar a buscar qué microorganismos o qué funciones están alteradas en ese tipo de enfermedades o síndromes. Si nosotros miramos este esquema, vemos que en esta microbiota, muy relacionada con este eje, que es el que más hemos estudiado, influyen una gran cantidad de variables. Y cada una de estas que influyen, también podemos tomarlas como un mecanismo o como una estrategia para poder mejorar esta microbiota. Podemos pensar, y esto es una de las cosas que a nosotros nos interesa, porque es el tema que queremos abordar, que influye en la alimentación, pero que a su vez esa microbiota influye en la alimentación, porque dijimos recién que de pronto puede favorecer o no los procesos de saciedad o de ingesta de alimentos. Influye la genética, influye la epigenética, influye la forma en la cual nacemos, si nacemos por parto vaginal o si nacemos por partos por cesárea, influye el periodo en el cual iniciamos nuestra vida, si recurrimos o si nos pudieron lactar, recurrir a lactancia materna o tuvimos que ser alimentados con alimentación de fórmula, el medio ambiente, bueno, los fármacos que nos administran o los que tomamos, esto es sumamente importante, hay muchísimo campo de desarrollo en este tema, en la actualidad. ¿Por qué? Porque, por un lado, si nosotros, por ejemplo, consumimos algunos ciertos fármacos con ciertos principios activos que tengan una acción sobre la microbiota, influencian la microbiota, pero a la vez la microbiota hace, digamos, sintetiza, los toma, los absorbe, los metaboliza, los cambia y también modifica los fármacos. Entonces, por ejemplo, esto se ha estudiado mucho porque ciertos fármacos o ciertos medicamentos en una persona, por ejemplo, funcionan y en otra no, o en una persona o en determinado modo, digamos, funcionan de una forma y en otro no, y en la microbiota está implicada en este tipo de actividades. Luego el ejercicio, este también es un campo muy importante, hoy en día se habla también de este eje microbiota intestino-músculo y se ve cómo la influencia de la actividad física repercute sobre los microorganismos intestinales, y es un campo bastante interesante. Yo siempre a los estudiantes les presento algunos trabajos donde comparan, por ejemplo, la microbiota del nadador, la microbiota del corredor, con el resto de la población, ¿no? Y bueno, se ha arrojado datos muy interesantes, porque también puede implicar una estrategia para los deportistas, para los atletas en general. Y si ustedes miran en este lado, veríamos cómo esta microbiota influye en distintos campos. Este campo también está en gran desarrollo. Sabemos que muchos microorganismos que están en el intestino producen neurotransmisores. Muchos de esos neurotransmisores, bueno, tienen una acción sobre el sistema nervioso y por lo tanto pueden actuar de distintas maneras. Por eso, por ejemplo, en ciertas enfermedades, por ejemplo, la depresión, la alimentación, pero también una alimentación hacia un abordaje para la microbiota, también desde ya que se toma hoy en día de forma complementaria. Bueno, y campos muy, hasta la interacción social, ¿no? La ansiedad, la respuesta al estrés. Es decir, el campo es sumamente amplio. ¿Y por qué entonces esta microbiota es tan importante? ¿Y qué es esta microbiota, no? Si miramos esta imagen, lo que vemos es un nombre tapizado de microorganismos.
Y es una imagen que muestra que tenemos microorganismos en cada una de nuestras superficies. Superficies hacia el exterior y superficies internas también. Es decir, nosotros en los tractos intestinal, respiratorio, genitourinario, en cada uno de los conductos, en el ojo, en todas las cavidades tenemos microorganismos. Pero la mayor concentración se presenta en el intestino. Y bueno, este es el tema que a nosotros nos convoca, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta microbiota? Y ahora tenemos una pregunta casi filosófica, que tenemos que pensar, entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que somos? Y este es uno de nuestros lemas, más que humanos, solo biontes, porque en realidad el humano es un ecosistema, ¿m? Es un conjunto de células formadas por células humanas, pero también por células microbianas. Entonces, esta es otra de otra charlita que yo di, que le había puesto 50% humano, 50% microbiano, 100% tú. Pero ayer Vico estaba en un curso también, es muy interesante, y decía 10% humano. O sea, yo decía, cada vez son menos humanos, cada vez somos más microbianos. ¿Cómo es la cosa? No hay tanto, está en discusión el número, ¿no? Lo que sí se establece y se viene, digamos, como consensuando, es que hay una relación aproximadamente de una célula humana por de 1 a 10 células microbianas, ¿no? Entonces tenemos más células microbianas que humanas. Eso es un holobionte. Un holobionte es un conjunto de organismos que forman un organismo. Generalmente en ese organismo hay un macroorganismo que se llama macrobionte, y los microbiontes, que son todos aquellos que conviven con nosotros, que evolucionaron con nosotros desde los inicios de nuestra historia, que nos marcaron, que viven simbióticamente. Entonces, si nosotros somos holobiontes, y si nosotros tenemos tanta cantidad de microorganismos, ellos deben tener una función y deben tener una parte muy importante en nuestra salud. Esto es lo que hace que nosotros tengamos que atender a esa microbiota. Y ya no solo las estrategias alimenticias y las estrategias nutricionales, relacionarlas a qué necesitan nuestras células, sino también pensar en qué necesita nuestra microbiota. Ahora, yo un poquito les dije que definir microbiota saludable era muy difícil, ¿m? Y de hecho es un tema de discusión frecuente. Lo que sí se sabe, y lo que sí hay consenso, es que una microbiota que tiende a ser saludable es una microbiota, estamos hablando del intestino, una microbiota diversa en cuanto a la gran cantidad de números, especies de microorganismos que hay, diversa y rica en cantidad. Esas son como las dos cualidades que más definen una microbiota saludable. Diversa y rica. Esto, nuevamente, para la microbiota intestinal. Si nosotros miramos, y para la microbiota intestinal del adulto o de una persona después de la niñez, porque si ustedes miran acá, por ejemplo, esta imagen representa la diversidad, ¿no? Y si vemos acá, en realidad hay poco, cada uno de estos puntitos representaría un número distinto o un tipo distinto de microorganismo, y entonces acá vemos que es poco diversa, y eso tiene que ser así en los inicios de la vida. Tiene que haber predominancia de lactobacillus y de bifidobacterias, pero después empieza a aumentar. Y después lo que se ve es que cuando somos más mayores, esa diversidad empieza a disminuir. Y esto, en realidad, no es lo que uno buscaría. Esto sí, esto que sea poco diverso sí, pero mantener la diversidad tiene que ver con la salud, ¿no? Una microbiota más diversa es una microbiota resiliente, es una microbiota que soporta más los factores externos, soporta más el estrés, permite mayores actividades relacionadas con la digestión de los alimentos. Y acá vemos por qué están, digamos, las funciones de la microbiota. La microbiota, esta microbiota diversa permite todo esto, metabolizar los nutrientes que ingerimos, principalmente las fibras, nos permite protegernos frente a microorganismos infecciosos. Es decir, ¿se acuerdan que en la pandemia hablábamos todo el tiempo de microbiota? Porque teníamos la necesidad de fortalecer el sistema inmunológico y a su vez de
prevenir las enfermedades infecciosas. Entonces, por esto, por esta función de protección antimicrobiana, de mejora de la respuesta inmune y del mantenimiento de la mucosa intestinal. Y esto es muy importante porque dijimos, ven, acá tenemos el intestino, cada una de estas uniones estrechas permiten, digamos, que no se produzca la permeabilidad, pero y la microbiota lo que hace es produce lo que se llaman ácidos grasos de cadena corta que permiten mantener esa integridad. Cuando esto no se da un fenómeno de permeabilidad, que es un problema importante en este momento, que lleva a estos fenómenos de inflamación crónica que están relacionados con tantas enfermedades hoy en día. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros podemos abordar? Bueno, la estrategia que tiene que ver con la dieta, una dieta que piensa en la microbiota, y el estilo de vida. Entonces, por eso también es tan importante el deporte y el estilo de vida en general, ¿no? Hábitos como no fumar, tomar lo menos posible, alcohol, y otros hábitos que tengan que ver con una vida activa. ¿Mm? Una vida activa desde distintos puntos de vista, ¿no? No solamente desde lo social, desde, lo espiritual, podemos decir. Hay un abanico de posibilidades que tienen que ver con hábitos saludables. Y desde específicamente la estrategia nutricional, para contribuir a estas dos características que dijimos de la microbiota, es decir, para la diversidad, para aumentar la diversidad y la riqueza, podemos hacer distintas cosas. Una, tomar probióticos, que son microorganismos que están seleccionados, que han sido estudiados, que demuestran a través de ensayos en el laboratorio, a través de ensayos en animales y ensayos clínicos, su efecto beneficioso en el hombre. Estos microorganismos son los que nosotros habitualmente consumimos en cápsulas o los que consumimos, por ejemplo, cuando se adicionan a un alimento que tiene probióticos. Y en ese caso tiene que decir con probióticos, ¿no? Entonces encontramos en nuestro país, por el tipo de cultura alimentaria que tenemos, se lo adicionan a las leches, ¿no? Porque consumimos muchas leches. Pero también porque las leches y los alimentos lácteos en general son matrices alimentarias que son muy buenas para la viabilidad de estos microorganismos, que es una condición. Que estén vivos es una condición para que sean probióticos. Otra de las estrategias tiene que ver con el consumo de prebióticos. Los prebióticos son fibras para nosotros, es decir, son nutrientes que no podemos digerir, pero que son alimento para los microorganismos beneficiosos. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos de tipo vegetales, de los cuales hay algunos que son principalmente fuente de prebióticos, como el ajo, cebolla, las bananas verdes, todos estos alimentos que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar, y muchos de ellos también vienen en alimentos de tipo agregados, ¿no? Industrialmente. Pero bueno, la idea es poder incorporarlos a través de alimentos vegetales. Es otra de las estrategias que podemos. ¿Por qué? Porque si nosotros alimentamos a nuestra microbiota, estamos favoreciendo. Y la tercera estrategia, que ahí no está planteada, son los alimentos fermentados, que es lo que nosotros les planteamos, ¿no? ¿Qué alimentos fermentados hay disponibles? ¿Cómo los podemos elaborar? Y cuáles, digamos, son aquellos alimentos que tienen por ahí un perfil más compatible, un perfil nutricional más compatible con una salud en general. Entonces, esta es la idea de este encuentro. Entonces, como conclusión, de alguna manera, en este plato vemos que en nuestra alimentación deberíamos incluir microorganismos. Por supuesto que estos microorganismos tienen que ser aquellos microorganismos beneficiosos, ¿no? Estamos hablando de microorganismos que fermentan los alimentos, no estamos hablando de microorganismos patógenos. Si esto fuese una charla de buenas prácticas de manufactura, el cuento sería otro. Pero en realidad hay estrategias que uno lleva a cabo en la cocina para evitar los microorganismos perjudiciales, aquellos patógenos que se transmiten por alimentos, y para promover los microorganismos beneficiosos. Entonces, esto de hecho se está tratando en las guías alimentarias, y hoy en día se habla de que hay que incorporar, que las guías alimentarias
cuestionan esto de que no estaban incluidos los microorganismos en la dieta y que hay que promoverlos, es decir, hay que promover los alimentos fermentados. Pero hay que promover los alimentos fermentados que podemos, que son asequibles o que podemos todos conseguir, porque de pronto, si nosotros acá dijéramos, bueno, usted tiene que tomar probióticos, en realidad, por ahí no es el mensaje que nosotros queremos dar, ¿no? Y que consideramos que es lo que puede llegarnos y puede beneficiar a todos. Y los prebióticos, aquí tienen algunas de las fuentes de vegetales que tienen prebióticos, pero lo importante de acá es, digamos, llegar a incorporar de que con esta combinación de vegetales más alimentos fermentados, yo puedo mejorar estas dos características que son las que definen una alimentación o una microbiota más de tipo saludable. Bueno, los alimentos fermentados son un montón y los podemos clasificar según su origen, el animal, vegetal, y si ustedes miran los ejemplos que pusimos, en realidad hay un montón de alimentos que en realidad, por ejemplo, un salarín de pronto es un alimento que tiene un proceso de fermentación, pero por ahí, por el resto de las características que tiene, un alto contenido en sodio, un alto contenido en grasas, no es a lo que apuntamos, ¿no? Apuntamos a un alimento que sea como armónico desde los aspectos que tienen que ver con los ingredientes y el resto de los nutrientes y los microorganismos en cuestión. Y esos alimentos, nuevamente, podemos clasificarlos en vegetales y animales. Tenemos los lácteos fermentados, hay una gran cantidad de carnes fermentadas, cereales, que pueden derivar fermentaciones alcohólicas, que las recontraconocemos, y tampoco son las que nosotros intentamos promover, y las otras fermentaciones que son más de tipo ácido láctico, ¿no? Y ahí tenemos una gran gama de alimentos que ahora vamos a probar un poco. Entre estos el chucrut, tenemos los vinagres, de los que hablamos, hay muchos, nuestra idea es empezar a trabajar un poco con los cereales fermentados, hay una línea bastante interesante, las masas madres, que tienen mezclas y tienen microbiotas muy complejas, es decir, todos alimentos que tengan como un perfil más saludable desde el aspecto nutricional también. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros, bueno, esto nuevamente es este diálogo, o este diálogo no, porque me la pasé hablando, pero esta propuesta, que no es la primera, porque ya venimos desarrollando, bueno, muchos de ustedes me conocen por esto, por la microbiota y por los alimentos fermentados, pero bueno, en este tiempo pensamos hacer otras propuestas más, desde ya que los vamos a invitar, que es un poco a aprender a fermentar, también aprender a fermentar de los que ya fermentan, porque acá hay mucha gente que fermenta y hace cosas muy buenas. La fermentación es un proceso milenario, y siempre que yo me planteo esto, digo, bueno, nosotros tenemos algunos problemas que son consecuencia de un estilo de vida actual que viene desde hace quizás 100 años, pero el hombre fermenta, o el humano, mejor dicho, fermenta alimentos desde hace, las primeras fermentaciones datan de miles y miles de años. Entonces, nosotros venimos con las fermentaciones de la mano. Los otros días yo un poquito también le decía a Lore, en algunos lugares los animales consumen alimentos fermentados y los buscan. Y de hecho, bueno, es gracioso esto, pero en algunos lugares donde tienen frutas en los árboles y frutas en exceso, las frutas se caen, comienzan una fermentación, los pájaros, por ejemplo, me acuerdo que habitan en Hawái, buscan esas frutas fermentadas y después vuelan sin rumbo, porque son fermentaciones mixtas, pero muchas son fermentaciones alcohólicas, ¿no? Entonces, están en un proceso de alcoholismo. No todos los animales pueden procesar y pueden metabolizar el alcohol, así que aquellos que no lo pueden metabolizar, en realidad no los buscan. Y los monos, por ejemplo, hay monos que se han estudiado muchísimo por su acercamiento y porque les gusta justamente ese tipo de alimentación fermentada.
Los pájaros, ¿te acordás? Cuando buscaban los granos fermentados, nosotros eso siempre lo veíamos en nuestros trabajos en otro campo, pero también de la microbiología. Entonces, ¿cuál es un poco nuestra propuesta? Bueno, empezar a fermentar con la comunidad, ¿no? Aprender de los que fermentan y nosotros también aportar nuestro granito de arena de un montón de cosas que hacemos acá en la facultad. Empezar a un poco jugar con los sabores, porque uno de los problemas que tienen los alimentos fermentados es que no son tan propios de nuestra cultura. Y el hecho de que sean no tan propios hace que sus sabores sean particulares y que de pronto nosotros no tengamos, no sean tan agradables porque no nos educaron en esos sabores. Tiene que ver justamente con eso, con nuestro paladar. Entonces, podemos, si queremos incorporar, y queremos incorporar algo que dure en el tiempo, lo primero que tiene que hacer es que nos guste. No hay forma. ¿Qué pasa con nuestros productos fermentados? Nosotros, fermentados, consumimos yogur nada más, ¿no? Creo que es el único fermentado prácticamente que consumimos. Y ese yogur, en realidad, de yogur no tiene casi nada. Yo entre las cosas que preparamos un kéfir original y preparamos un kéfir incorporado a una gelatina, que está buenísimo, pero esa es una gelatina con sabor. Entonces cuando se prueben la gelatina con el sabor y con kéfir, es riquísimo, pero no tiene nada que ver con kéfir. Y el producto está buenísimo, y es una forma de incorporarlo. Entonces empezar a jugar con esto que nosotros le llamamos cocina microbiológica, creo que es una forma interesante también para incorporar estos tipos de alimentos. Después, bueno, esta facultad quiere ser una casa de inóculos microbianos, donde los podamos preservar, los podamos estudiar, los podamos usar para futuras investigaciones y también que estén disponibles para la población que quiera fermentar. Porque una de las cosas que pasa es que uno empieza la fermentación y después un tiempo se aburre, ¿no? Eso es eso. Y después quiere empezar de nuevo y después se vuelve a aburrir. Yo ahora cuando empezamos de nuevo con la casa de inóculos, me comuniqué con mucha gente que hace muchos años empecé a darle nódulos, ¿no? Y entonces como para rescatarlos. Y la mayoría no los tiene. Y lo hizo, y hubo un tiempo y tuvimos mucha interacción, pero se cansó de fermentar porque requiere un cuidado. Entonces, poder pensar, bueno, en la Facultad de Bromatología tenemos una colección de inóculos que estén disponibles para la gente, nos parece que es una buena forma de que digamos, que esto que es de todos lo podamos compartir. Bueno, talleres con fermentados para adultos, que esto ya lo hemos hecho también en las escuelas, y un poco de esta nutrición simbiótica, nutrición pensando en nuestros simbiontes microbianos. Bueno, hablemos de microbios, que esto es parte de lo que hacemos con buenas prácticas de manufactura para evitar las enfermedades de transmisión alimentaria. Y bueno, estas son algunas de las cosas que tienen que ver con las tecnologías. Bueno, estas son algunas de las actividades que hacemos en el programa. Taller de germinados, me faltó, no sé si lo puse o no, pero bueno, esa es otra de las actividades que vamos a hacer, y que si están interesados, a ustedes, a los que están de forma virtual, los podemos invitar. Y creo que, a ver, bueno, listo, gracias, no sé si tienen alguna pregunta. Ah, sí, anótense, sobre todo el nombre, el apellido y el mail, cosa de contactarlos. A los que ya conocemos, puede ser nombre y apellido nada más, y a los que están de forma virtual, si quieren ponerlo en el chat. ¿Y te queda, Francisco? ¿Queda en la sala? Sí. Bien, fantástico. Así, si nosotros podemos, los contactamos, o sea, podemos no, los invitamos a estas actividades. La idea ahora es que si tienen preguntas, las hagamos, y si no, nosotros preparamos algunas cosas para que prueben, y si quieren, les mostramos algunas de las cosas de las que hacemos. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta primero? Bueno, déjame agregar algo. ¡Ay, sí! No agregar mucho más de lo que Mercedes dijo, súper, ella siempre tan clara en todo, la explicación, ¿no?
Pero bueno, nosotros lo que planteamos con todo el equipo que formamos parte de Olobionte, es esto, reflexionar en, bueno, a través de los alimentos y agua no es solo los nutrientes que tenemos que preocuparnos en incorporar, sino, bueno, tengamos en cuenta a esa comunidad que convive y nos aporta tanto, así como nosotros también le aportamos a ellos. Entonces, y bueno, y también que prueben, disfruten un poquito de estas cositas que preparamos para ustedes, entre lo que tenemos kombucha, tenemos kefir de leche, hicimos yogur natural en cantidad, así que vamos a poder disfrutar también. Si no se los dejamos para ustedes. Es todo sin TAC, tenemos también yogur y como un quesito que es yogur filtrado, también sin TAC, o sin lactosa, perdón. Pero bueno, hay que reflexionar en cómo nos alimentamos a diario y tener en cuenta a esta microbiota que tan bien y felices Nos hace. nos puede hacer. Eso es porque también, contale. Bueno, justo coincide que estos días estoy haciendo un curso y es como que vamos sacando términos y conceptos nuevos. Otro, no llegué a sacar las notitas, pero es el concepto de dirty food, o sea, Ajá. alimento sucio, Sí. que no significa comer sucio pero bueno, en esta pandemia que nos ha llevado a desinfectar tanto todo, bueno, los alimentos, si es necesario mantener higiene y que los alimentos sean inocuos, seguros para nuestra alimentación, pero no en el exceso que tal vez uno a veces produce estos alimentos. Bueno, este tema, Daniel Tanaro, hay que presentarlo, él es uno de quienes empezó un poco con todo esto, él es, bueno, microbiólogo por excelencia y el gran maestro de microbiología para mí, y bueno, pero una de las cosas que siempre yo era como bastante cuidadosa, y tengo un testigo no el exceso, pero sí esta cosa de una limpieza extrema, y él siempre me decía, no, la vida es como más natural, ¿no? Y hoy en día hablamos de esto, de volver a, bueno, mucho el contacto con la naturaleza, el contacto con las mascotas, o sea, volver a una vida menos, no menos higiénica, ¿no? Que no se malinterprete, pero sí a no tanta aversión por los microbios como que todos los microbios son malos. Hay un estudio también que salió hace poquito que de todos los microorganismos que se han estudiado, el 90, no me acuerdo cuántos 9 tenía, pero era como el 99,999, no sé, como 4 9, son, de los que se han estudiado, se sabe que son beneficiosos. O sea que el resto es el perjudicial. Por supuesto que aquellos que son perjudiciales nosotros tenemos que saber controlarlos. Pero una de las formas para controlarlos es mejorar nuestra salud, ¿no? Entonces ahí está en cómo manejamos esta cuestión del terreno, cómo mejoramos nosotros nuestro sistema inmunológico para, digamos, tener como un aliado en la microbiota y en el sistema inmunológico para evitar las infecciones. Y las infecciones son un problema importante. Lo que pasa es que por cómo surgió la microbiología y la medicina, todo lo que sabíamos de los microbios eran las enfermedades, ¿no? Y entonces hoy empezamos a ver la parte positiva. Hoy empezamos a ver que no hay plantas sin microorganismos, que no hay animal sin microorganismos y que no hay humanos sin microorganismos. Y que cuando en realidad los deterioramos estas barreras, lo que hacemos es habilitamos aquellos microorganismos que son perjudiciales a que puedan empezar un proceso infeccioso, ¿no? Entonces decimos, bueno, frente a la administración de antibióticos, que prescripto tiene que tomarse antibióticos, no hay ninguna duda, pero frente a un abuso o a un mal uso, entonces estamos abriendo puertas para un proceso infeccioso que de otra manera capaz no lo tendríamos, ¿no? El tema tiene que ver con mejorar una conciencia y una racionalización de los procesos,
¿no? Y de lo que tiene que ver con la salud y la enfermedad. Pero yo me acuerdo clarito que vos me decías, bueno, esto de tanto exceso de limpieza, de cuidados y de obsesión, más que de limpieza, de obsesión, bueno, ha tenido en la humanidad también un perjuicio. Eso fue una de las cosas que lleva a un deterioro de la microbiota. Hay un estudio o un paper muy lindo, adiós, él me escucha todos los días. Hay un paper muy lindo que habla, bueno, lo sacaron hace unos años, de ese paper nosotros sacamos esos dibujitos, y entonces plantea cómo, bueno, la industria de los alimentos, con todos los procesos que empiezan a implementarse para, por supuesto, aumentar la vida útil de los alimentos. Nosotros necesitamos alimentos que duren 1 año, 2 años en góndola, y los microbios no lo permiten a eso. Entonces empezamos a desinfectar todo, a la industria de los alimentos a esterilizar todo, y eso, el frío, todo esto que se necesita, pero eso es lo que produce un deterioro en la microbiota. Nosotros no tenemos menos contacto con la naturaleza, limpiamos en exceso, nos cuidamos en exceso, y bueno, y eso deteriora la cantidad y la diversidad de microorganismos. Sí, yo lo que quisiera agregar respecto a la diversidad, ¿viste? Para mí, eso lo entendí al principio y lo sigo diciendo. Uno no tiene que agarrarse de modas, por ejemplo, en nutrición, que empiezan con una cosa, no tengo nada. Pero los alimentos frescos, o sea, digamos, todo lo natural, sin hervir, sin cocinar, tienen esos microbios, esos microbios beneficiosos. Por supuesto, no necesariamente tienen que ser probióticos perfectos, pero sí van a mejorar la flora intestinal. Entonces, para mí, la alimentación variada es la clave. Es bueno, sí, es un es buen la clave. consejo. Es la Siempre clave. hay que no agarrarse, no sé, para mí la nutrición como profesión está en pañales. O sea, por ahí se la agarran con una cosa y y dura un tiempo, y después otra, y así, qué sé yo. Así que hay cosas que han sido siempre buenas, por ejemplo, la alimentación variada. Sí. Y no, por supuesto, no extremar claro, hay momentos, por supuesto, que se tiene miedo a enfermedades. Bueno, sí, ahí, yo me acuerdo, la mayoría acá son jóvenes, pero cuando hubo la epidemia de cólera, que acá también llegó, en el 94. Bueno, todo el mundo Sí, 94. comía una hortaliza, usaba bueno, andina, digamos, en poca cantidad, pero la usaba. Pero bueno, estos son momentos especiales. Pero en general, lo natural y estar los bebés en el suelo y todo eso que antes bueno, es lo que nos va reforzando a nosotros y nos va haciendo fuertes. Sí, y bueno, y entre esto, si pensamos en lo que es el tiempo evolutivo, las fermentaciones son históricas. Y los países que consumen alimentos fermentados, digamos, los alimentos fermentados son muy regionales porque tienen que ver con la materia prima disponible, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lácteos fermentados son más de Occidente, del norte de Europa, nosotros también lácteos fermentados, pero por ejemplo en África se consumen cereales fermentados, en todo lo que tiene que ver con Asia también, pero fermentaciones hay en todos lados, ¿no? Y las poblaciones que tienen más alimentos fermentados tienen características, o sea, que tienen una gran incorporación de este tipo de alimentos, tienen características beneficiosas en cuanto a la salud. De hecho, las primeras publicaciones de esto tienen que ver con eso. Hay un científico, Mechnikov, que él empieza a comparar, y entonces lo que ve es que ciertas poblaciones están protegidas.
Entonces dice, ¿qué tiene esta población? Empieza a ver las características distintas que tiene esa población en relación al resto, que no tiene enfermedades cardiovasculares, que no tiene problemas que por ahí en lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, y entonces a partir de ahí empieza, ¿y qué es lo que encuentra? Consumen muchos alimentos fermentados. Bueno, esto por supuesto que con la globalización se empieza todo a solidarizar de alguna manera y a llegar a los distintos lugares, y es por eso que nosotros tenemos un nódulo de kefir acá, porque en realidad no es propio de nuestra zona. Nuestra zona consumía otro tipo de alimentos fermentados, pero los alimentos fermentados vienen históricamente. Entonces, los otros días hablábamos con Alejandro y también decíamos la primera, él es biotecnólogo, por ejemplo, y él es nuestro, bueno, no voy a decir nuestro especialista, bien termófilos. y él es biotecnólogo y los primeros procesos biotecnológicos son las fermentaciones. Surgen así y es la primera aplicación que tienen los microorganismos para la alimentación, pero bueno, hoy en día hablamos de un montón de usos que no solamente tienen que ver con la alimentación. No sé si tienen alguna pregunta, en el chat, ¿hay alguna pregunta? Ah, sí. Consulto cómo sería el mejor, o sea, hay que cambiar un hábito claramente, ¿no?, de consumir. ¿Cómo impactaría en una persona que no tiene ese hábito? Bien, esa pregunta me parece excelente. ¿Cuál sería la mejor manera? Porque claramente si el sistema no está acostumbrado a consumir estos alimentos, ¿cuál es la mejor manera? Tu pregunta me parece que es fundamental y es lo que todos tenemos que pensar. De hecho, nosotros planteamos acá y lo primero que le decimos es, coma poquito. Porque si yo no estoy acostumbrado, de pronto lo primero que estoy incorporando es una gran cantidad de microorganismos. Entonces, entiendo que, pero esto no es privativo de los alimentos fermentados, ¿no? En realidad es privativo de cualquier alimento. Yo, si consumo, por ejemplo, me dicen, bueno, las lentejas son fantásticas, pero tienen un montón de prebióticos, y como un montón de lentejas un día, bueno, no se van a sentir nada bien. Y no significa que las lentejas fuesen malas, significa que nosotros tenemos microorganismos y tenemos enzimas propias, y entonces tengo que darle un tiempo para que mi organismo se habitúe a ese cambio. Nosotros tenemos como cierta resistencia a cambiar, ¿no? Y entonces esto tiene que ser paulatino. Por otro lado, asociado, entonces, bueno, no sé si te terminé, yo puedo empezar por distintos alimentos, pero sí tendría que ser de a poquito. Cuando uno empieza, por ejemplo, a hacer kefir, uno dice, bueno, empiezo a hacer kefir y tomo poquito. Si yo tomo mucho, me voy a inflamar. Lo que voy a tener es de pronto voy a tener un descontrol, voy a tener un montón de microorganismos que ingresan a un ecosistema. Nosotros ya tenemos un ecosistema, sea pobre o no, tenemos microorganismos, sean buenos o malos, tenemos. Lo que tenemos que ir haciendo es un cambio muy paulatino. Entonces esto se empieza de a poco. Por otro lado, los alimentos fermentados, dijimos, en cuanto a su perfil, nutricionalmente son diferentes, pero microbiológicamente también es diferente. Si yo de pronto me tomo un yogur tiene dos microorganismos. Uno se llama Lactobacillus bulgaricus y el otro Streptococcus thermophilus, ¿no? Son esos dos microorganismos. Si ese yogur tiene probióticos, va a tener, aparte del Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, va a tener las bifidobacterias, los lactobacillus, otros que les puso, ¿no? Si me tomo un té, el té capaz tiene un probiótico, bueno, tiene tal probiótico, ¿no? Un Bacillus coagulans, lo que sea. Pero es un microorganismo y dentro de todo, digamos, te puede impactar o no, pero es como menos. Igual, si yo me tomo mucho yogur de pronto, también me voy a inflamar, ¿no? Pero si consumo alimentos de este tipo, que tiene una gran cantidad de microorganismos, de pronto puedo tener cierto efecto, principalmente a nivel de malestar, distensión. Entonces siempre se empieza por poquito. Eso es importante. Después, si nosotros, por ejemplo, tenemos un chucrut, entonces, nuevamente, pensando en los alimentos fermentados, hay algunos que son como comunidades muy complejas de microorganismos, que si ustedes me preguntan a mí, ¿qué son? Yo les voy a decir, no sé qué tienen. Entonces te voy a decir, porque no sé qué tienen, te voy a decir lo mismo que dicen los científicos que lo están recontraestudiando.
que tampoco saben exactamente qué tienen, porque son comunidades complejas generadas en ese propio ecosistema. Lo que sí podemos saber es que tienen bacterias acidolácticas, que tienen muchas bacterias acéticas y que tienen algunas levaduras, ¿no? Eso hace que, según la proporción de uno y otro grupo que tenga, los productos que generen en esas fermentaciones sean distintos. Entonces, una kombucha va a tener ciertos productos generados de esa fermentación. Si ustedes ahora cuando lo huelan y lo tomen, el que se anime, le pueden llegar a sentir gustos, por ejemplo, una kombucha, un gusto avinagrado, cada uno le siente, esto para hacer una cata es divino, porque ¿vieron? ¿Ustedes han visto una cata de vino? Que es genial, porque dicen, olor a ratón, no sé de dónde salió el olor a ratón, pero lo sintió, porque el catador lo sabe. Bueno, cada uno puede sentir olores distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque las sensaciones y los umbrales de las sensaciones son diferentes, pero tienen mezclas de ácidos. Estos ácidos, ácido láctico, ácido acético, ácido butírico, ácido propiónico, son ácidos, son esos mismos ácidos que uno busca, ¿vieron cuando yo les mostraba en esos esquemas? Son los mismos que uno busca que se generen en el intestino por la microbiota. Eso es la parte beneficiosa que tienen, ¿no? En este caso me estoy tomando, ¿no? Entonces, algunos tienen un gusto avinagrado que tiene ese ácido acético, porque es propio de bacterias acéticas que están desarrollándose. Muchos, si ustedes miran, les voy a mostrar uno, esto es la kombucha, no sé si, bueno, algunos lo conocerán, otros no, pero acá, bueno, es la madre de kombucha, que tiene forma de un film, un biofilm, que los propios microorganismos, esta comunidad, ¿no? Los propios, mirá, sin escucharlo, que te voy a hacer tomar. Los propios microorganismos, ¡ay, me olvidé! No, Acá estoy. Los propios microorganismos lo producen, entonces se van generando una comunidad, parte de los microorganismos pasan al líquido, y es eso lo que yo me tomo. Los otros días nos íbamos a juntar y les dije yo llevo kombucha, ¿y qué llevo? Y la tengo ahí. Se suspendió. No sé si la suspendieron por mí, por lo que iba a llevar. Bueno, no sé. La cuestión es que es una maravilla, es una maravilla. Esto, usted me dice, ¿de dónde salió? No sé. ¿Qué tiene? No sé. Pero es una maravilla. ¿Por qué? Porque en realidad uno sabe qué es lo que tiene, no es que no sé. Sabe que tiene una comunidad compleja, sabe de qué es la película, eso se ha estudiado. Sabe que esta película la producen los propios microorganismos. Muchos lo van a escuchar que dicen la celulosa, otros le dicen madre, otros le dicen así que, bueno, la cuestión es que toda esa comunidad está inmersa en esa película. Esa comunidad, a diferencia de otras, bueno, crece para arriba porque es aeróbica y va generando como hijos. Y esos hijos se van desprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, la madre es la que queda abajo y, bueno, con el tiempo tiene un proceso de senescencia y empieza a morir. Uno lo que hace es la saca y, bueno, puede hacer distintas cosas, puede guardarlas. Yo las guardo para después en algún momento vamos a estudiarlo, pero bueno, el líquido tiene otros microorganismos, ¿no? Y ahí están todos los microorganismos juntos con las fermentaciones de esta madre, ¿no? De esta madre de esta comunidad. Y esto, lo que se fermenta acá es té. Es un té negro, que en mi caso yo le agrego azúcar mascabo, y estos microorganismos con los extractos del té, más el azúcar mascabo, generan todo esto. Y es lo que se toma. Por ahí, si yo siempre, ¿vos te acordás, Daniel, la primera vez que alguien nos llevó una kombucha a nosotros? Bueno, nosotros dábamos la teoría, full, todo, cada una de las características, yo no las voy a decir porque voy a recontraburrir, porque es técnico y no tiene ningún sentido, pero yo nunca había visto una kombucha. ¿Vos? No. Y vino un estudiante y nos dijo, esto es lo que ustedes están explicando. Y nos quedamos así. En ese momento tampoco le dimos tanto, sí, nos impresionó, pero ninguno de los dos nos animó. Después empezamos con esto,
ya también hace bastante tiempo. No decimos los tiempos porque si no, delata la edad. Delata la edad. Pero bueno, digamos, son nuevas formas que uno tiene que acostumbrarse, incorporarlas, si quiere y si le gusta. A mí me gusta mucho mirar los que producen, porque ustedes dirán, bueno, pero kombucha se vende. Sí, se vende. ¿Se vende comercial? Sí, se vende comercial. ¿Y cómo hacen? Es tremendo. No, es tremendo. Hay kombucheros que son kombucheros artesanales y que tienen un pequeño laboratorio con fermentadores, quizás hacen toda una manipulación. Pero ya hay lo que se llaman pequeñas industrias, donde está la madre completa en un fermentador. Y tienen que hacer todo esto manual, porque esto no se hace de otra forma. No hay forma de hacerlo claro, no hay forma de comprarte como la levadura. O sea, yo la fermentación del pan, la industria separó la levadura, estudió la levadura, la cultivó, la liofilizó y me la vendió en el sobrecito. Bueno, esto no hay forma. Nosotros, con Eli, la vamos a liofilizar, vamos a ver, lo que queremos hacer es liofilizar también, hacer lo mismo, cada uno de estos disquitos, y después liofilizar el líquido. ¿Por qué? Porque el líquido dijimos que tiene un microorganismo y la celulosa tiene otro, el biofilm tiene otro. Entonces, si yo después si yo uso solamente el líquido, no voy a hacer kombucha. Si yo uso solamente el disco, tampoco voy a hacer kombucha. Necesito las dos cosas. Bueno, por lo pronto lo vamos a intentar hacer y vamos a ver si nos sale. Pero bueno, son cosas que hay que probarlas. Si ustedes compran kombucha, así los discos liofilizados, que algunas dietéticas las venden, yo lo he hecho, lo he comprado, y a mí no me sale. Pero bueno, la explicación es esa, porque el inóculo, digamos, líquido es tan importante como el disco de celulosa, que tiene esa comunidad. Bueno, no sé, ¿quieren probar? Después de todo lo que dijimos. Y acá ¿Tenemos acá algún comentario? Sí, muy bien, acá tienen nódulos de kefir de leche. Sí. A ver. Enzo dice, la incidencia de enfermedades infectocontagiosas, como las de Shigella o Salmonella, que está vinculada a los alimentos, podrían prevenirse o contribuir en el control de brotes, y ahí continúa, el aumento de información poblacional de estos. A ver, Enzo, Enzo, ¿querés prender el micrófono? ¿Vos a qué te referís? O sea, lo que se sabe, y esto sí se ha estudiado mucho, es que la microbiota intestinal previene o tiene un efecto, digamos, antagónico frente a los microorganismos infecciosos. ¿Cómo? Ahora me pongo técnica. ¿Me pongo técnica o no me pongo técnica? Bueno, lo hace a través de distintos mecanismos. Estos microorganismos producen como una especie, se llaman bacteriocinas o sustancias antimicrobianas, que son frente a esas otras, ¿no? Por ejemplo, Salmonella. Algunos de los de la microbiota, ¿no? Entonces, se generan efectos antagónicos, es como que uno, digamos, no es que luchan, sino que compiten por ese ecosistema y si nosotros tenemos una microbiota adecuada o saludable, contribuye a prevenir esas otras enfermedades. Otras enfermedades, otro mecanismo es que para que los microbios patógenos puedan infectar, lo que necesitan es adherirse a ciertas zonas o sitios, a receptores del intestino. Entonces, ¿qué hacen los microbios buenos? Les tapan los lugares. Eso se llama exclusión competitiva, es decir, compiten por el lugar de adhesión y por lo tanto no les permite, por ejemplo, que penetren o que manifiesten su mecanismo patogénico. Esa es una forma en la cual también se previenen enfermedades como una shigellosis o como una... a eso te referís. Claro, así, por ejemplo, esos son dos mecanismos, el principio de exclusión competitiva y el principio de antagonismo bacteriano, por los cuales se previenen enfermedades infecciosas. De todos modos, esto nuevamente, no podemos hacer, bueno, si yo nunca voy a tener una salmonelosis, o sea, eso no es así. Lo que yo tengo es factores protectores o factores predisponentes, ¿no? Que quede claro. Por ejemplo, cuando nosotros
consumimos este tipo de alimentos, lo que estamos haciendo es aumentando los factores protectores. No estamos tomando medicamentos que combatan. Hay que diferenciar una estrategia de tipo terapéutica, que es cuando yo introduzco un fármaco porque tengo que combatir una infección, por ejemplo, a esto que tiene que ver con mejorar el sistema inmunológico, prevenir las enfermedades por estos mecanismos que dijimos, y mejorar la condición de salud. Siempre que yo tenga una salud mejor, los procesos infecciosos o son más leves o se previenen. Nosotros siempre damos en clase también un ejemplo que decimos, bueno, si, por ejemplo, si en este momento, porque si no se van a hacer. Si vamos a una fiesta, ¿no? Y hay un alimento contaminado, y todos nosotros comemos, ¿entienden a lo que me refiero? Y todos nosotros comemos, quizás la mitad se enferman, y la otra mitad no. Entonces, esto se llama la tríada epidemiológica. Para que se dé una enfermedad tiene que haber un microorganismo patógeno, pero también tiene que haber un huésped y un ambiente. Tiene que haber una serie de condiciones. Si no, no te enfermas. Entonces, ¿qué es lo que diferencia si Florcita ya ves. Si Flor o yo comimos el mismo alimento y la misma cantidad, ¿qué es lo que hizo que yo me enferme y Florencia no? Iba a decir al revés, pero viste. Entonces, esto tiene que ver con cómo fue, bueno, una serie de cuestiones, pero entre esas la salud, mi sistema inmunológico, la microbiota. También consultan cómo se consume el kombucha. ¿Cómo la consumí? La kombucha más, porque más tiempo. ¿Cómo se consume? Bueno, ¿cómo la consumo yo? ¿Cómo se consume? Se puede consumir de distintas formas. Muchas personas no les gusta el sabor, entonces le agregan jugos de frutas, por ejemplo, ¿no? En el comercio, las kombuchas que ustedes van a ver no son kombuchas, son kombuchas que tienen muchos, es como el yogur que nosotros comemos. No tiene sabor a yogur, tiene sabor a frutilla, color rojo intenso, y un olor intenso a frutilla que ni la frutilla lo tiene. Entonces, la kombucha del mercado es lo mismo, es una bebida azucarada, generalmente muy rica en azúcar, carbonatada y con sabores. Y si se refieren al tiempo, hay gente que la consume a la noche, por ejemplo, otra a la mañana, ni bien se levantan. Es lo mismo que en el caso del kefir, o sea, es como lo que a uno le gusta, no es que hay una recomendación específica, consumirla en ayunas. Me parece que no pasa por ahí. No sé, sí. ¿qué utensilios tienen que usarse para elaborar todo eso? Bueno, es muy linda la pregunta, y eso tiene que ver con una experiencia propia de Juan. El tema de los materiales, lo que uno recomienda, estos productos son ácidos. ¿Por qué? Porque tienen fermentaciones ácidas. O sea, fermentaciones guasiolácticas, guasiosépticas, guasiomixtas, es decir, son ácidos. El material, entonces, que tendría que ser un material que sea poco atacable por el ácido. Si nosotros tenemos un acero inoxidable, el acero inoxidable no es atacable por el ácido porque es acero inoxidable. Pero, ¿qué pasa? Con el tiempo y con, qué sé yo, por ahí el maltrato que tiene que ver con que uno lo limpia, se va rayando, entonces ahí se generan procesos corrosivos. Entonces, todo depende del tiempo de contacto que lo voy a tener. La idea es trabajar con los materiales lo más inertes posible. ¿Se entiende? Si voy a hacer kefir durante 10 años, y voy a hacer kombucha durante 10 años, trato de trabajar con vidrio o con plásticos. No porque, y si voy a revolver, por ejemplo, sí, revuelvo con una cuchara porque es mucho más difícil que una cuchara se estropee, pero un colador, por ejemplo, que tiene sus hilitos tan finitos, y que hay veces uno por limpiarlo mucho está con la esponjita, eso se me termina afectando. Cuando a mí el colador o los materiales metálicos se corroen, los metales migran
y afectan los microorganismos. Pero eso entiendo que es lo que menos me importa. Lo que yo no quiero es incorporar metales en mi cuerpo porque emigran. O sea, si el nódulo se me echa a perder, bueno, lo cambiaré. Vengo a la facultad de bromatología y el grupo de holobiontes me da más nódulos. Pero eso no es lo que me importa. Lo que me importa por ahí es no estar toda mi vida consumiendo metales que... Pero esto no es solamente para esto, ¿no? Es para cualquier alimento, tratar de buscar utensilios que sean lo más inertes posible. En la industria de los alimentos, lo más inerte que existe es el vidrio. Eso es así, el vidrio no cede ni acepta, ¿no? Pero no todo puede ser de vidrio, ¿no? Entonces, por ahí los plásticos, en los coladores, por ejemplo, yo uso coladores plásticos para esto, para este tipo de cosas. ¿Mm? Sí. Tengo muchas preguntas. Bueno, Cosas, pero voy a seleccionar. A ver, primero con respecto al filtro o el filtro de agua, sí, ¿no? sí. Como que hay muchas personas que cuestionan, muchos estudios como el tema, ¿no? Las personas que la están en el tema, que cuestionan su carga probiótica real. Porque en realidad no son probióticos. ¿Ah? O sea, no se definen como probióticos. No se definen con la definición de probióticos. Si nosotros estamos desde el campo técnico, un probiótico, y eso está muy definido a nivel de legislación, a nivel internacional, a nivel del que busquen, va a haber una definición que tiene que ver con que un probiótico es un microorganismo vivo, que llega vivo al intestino, para eso tiene que pasar la barrera gástrica, tiene que tener nombre de género, especie y cepa, porque un lactobacillus, por ejemplo, plantarum o un lactibacillus plantarum, puede ser probiótico o no. Eso porque ella es la ella estudia los lactibacillus plantarum. Entonces, la cepa puede tener efectos beneficiosos estudiados o no, o puede haber un lactibacillus plantarum común que no tenga esos efectos, es decir, hay algunos mecanismos que se llaman mecanismos comunes, que los tienen casi todos, y otros que se llaman mecanismos que son propios de la cepa, ¿no? Cepa dependientes. Entonces, si soy, por ejemplo, si soy Eli, y quiere empezar a buscar sus propios lactibacillus plantarum, patentarlos y no sé cuántas cosas más, entonces ella tiene que buscarlo, tiene que empezar con un montón de ensayos en el laboratorio, después pasar a ensayos en animales, después hacer ensayos clínicos, y todos esos demostrar por algún mecanismo que ese probiótico hace ese efecto. No sé, ponele que refuerza el sistema inmunológico a través de el aumento de la inmunoglobulina A secretoria, o un mecanismo de exclusión competitiva tal. O sea, tengo que explicitar el mecanismo. Y después que hice todo eso, lo tengo que poder registrar, demostrar, presentar la carpeta, NANMAT, que se registre y que se publique generalmente, o sea, que esa información esté disponible en publicaciones científicas. Tengo que demostrar. Por eso, cuando ustedes vean que tienen, por ejemplo, un yogur con probióticos, lo que van a ver es que dice, pueden tener un yogur que dice yogur, o puede ser que tengan un yogur con probióticos. El yogur no es con probióticos, y eso no significa que el yogur no sea tan bueno. Significa que tiene esos dos microorganismos que dijimos que son los fermentos del yogur, pero no tiene ese lactibacillus plantarum, cepa, CR, no sé cuánto, que lo tiene que decir el rótulo. Entonces, la palabra probiótico puede ser tomada o de forma genérica, si nosotros queremos hablar acá y decir, bueno, sí, tomate algo probiótico tipo provida, y entonces ahí como que decís, bueno, una kombucha, tipo me hace bien, eso sería como un término no técnico y genérico. Y otro que diga, bueno, todo esto, que es probiótico, fue patentado no, fue inscripto, fue demostrado mediante ensayos, toda esta cuestión que dije anteriormente. El tema es que cómo vos podés ponerle el nombre, apellido, demostrar el sistema, todo lo que yo dije, con una comunidad compleja, que cambia en el tiempo. Que cada vez que vos hagas un repique, que es cuando vos, suponete, pones a fermentar el té, se produce la fermentación,
lo sacaste, recogiste el líquido, volviste a hacerlo. Que eso puede cambiar en el tiempo. Hay microorganismos que se sabe que son comunidades que se cree que son bastante robustas, es decir, no cambian tanto, pero hay otros que cambian. Entonces no podés saber. Lo que sí es muy importante es que eso es lo que caracteriza a un fermentista, que es que vos puedas identificar cuándo está bien y cuándo no está bien, ¿no? Entonces, yo decir, bueno, que eso es por ahí lo que nosotros queremos desarrollar en los talleres, decir, bueno, los nódulos, ¿cómo tienen que ser para saber? Entonces, ¿cómo yo detecto que de pronto se me desvirtúan las fermentaciones? Eso es importante reconocerlo, y eso es lo que te hace como fermentista. Vos no vas a ir al laboratorio a mirarlo. Nosotros por ahí nos ponemos un poquito a chismear a ver qué pasó. Pero en realidad, lo que vos tenés que conocer, y eso es lo que saben los que fermentan, es cuáles son las características propias de los inóculos, cuál es la característica propia del producto. Por eso no es tan fácil empezar solo. Muchas veces me dan los nódulos y digo, ¿y ahora qué hago con esto? Me dijeron que les dé amor. Bueno, yo les doy amor, pero no basta con amor. Sí, tengo que saber un poquito más, tengo que saber cuándo el olor ya no es el propio del kefir. Tengo que saber qué hacer. Bueno, lo que nosotros siempre decimos es, si usted no está seguro, ¿qué tiene que hacer con eso? Lo tira, o sea, lo tengo que tirar. Eso es lo que por ahí, pero por eso no vamos a decir el kefir, si es sea de agua o sea de leche, es lo mismo, o una kombucha, o cualquier, o un chucrut, o un kimchi, o un vinagre crudo, no cocido, porque ya está cocido, digo, no tratado térmicamente, ¿no? Eso quise decir. Digamos, los microorganismos están muertos. De todos modos, los procesos, las fermentaciones, que después del proceso de fermentación tienen un tratamiento térmico, igual mantienen características beneficiosas. ¿Está? Eso ya hoy en día se han hecho un montón de estudios con los alimentos tratados térmicamente y se han demostrado no las mismas características que no tienen los microorganismos viables, pero tienen los metabolitos. Entonces, si produjo ácido butírico, el ácido butírico sigue estando y entonces se considera un parabiótico o un posbiótico, eso se llama posbiótico. Hoy en día hablamos de las familias de los bióticos. Decíamos antes primero probióticos, después empezamos con los prebióticos, después simbióticos, después psicobióticos, después parabióticos, después posbióticos, y después ya así. Entonces hoy en día, antes de decir todo eso, decimos la familia de los bióticos y nos echamos el problema encima. Alguno de la familia va a ser, según, digamos, la acción que tenga específica. Bueno, la otra pregunta era esa con respecto a qué pasaba el proceso térmico con las cocciones, después de algunos fermentados, sobre todo con los materiales. Claro. Y lo otro, ahora que bueno, es bastante interesante eso, ya se han hecho un montón de estudios. Incluso se han hecho estudios, hay uno que a mí me gusta muchísimo, que yo siempre lo doy, porque, digamos, hacen estudios de un lactobacillus tratado térmicamente y hacen un montón de ensayos con salmonela. Entonces miran las interacciones y entonces muestran justamente que incluso tratado térmicamente conserva ciertos mecanismos de antagonismo frente a cepas de salmonela. Y se han hecho mucho también, bueno, hoy en día se han desarrollado probióticos no solamente intestinales, sino también, por ejemplo, probióticos orales para prevenir caries, probióticos vaginales, o sea, hay toda una gama de probióticos. Igual es como que hay muchos, lo que se llaman probióticos de nueva generación, que están como en estudio. Y es un campo bastante como amplio. Yo supongo que tiene un montón de futuro. Pero bueno, pero tiene más, faltaría una compañera mía que siempre está, tengo más dudas que certezas, siempre dice, y creo que sí, que hay muchas dudas, son pocas las certezas, pero las certezas que hay son bastante interesantes, entonces, o son bastante, digamos, fuertes, pero son pocas. Así que hay un gran campo para explorar. Te corté, perdón. No, Ay, me hacen allá. Yo creo que pensaba con respecto a esto de por ahí de los microorganismos dañinos o los indeseables que lo queremos consumir,
Esto que está bueno con el proceso de fermentación, justamente ese proceso ácido, esa generación de ácido encarnado, muchas veces uno se le pone límite, Claro. para que el terreno no sea fértil para la aparición. Lo mismo que pasa en nuestro miedo a intestino. preparar un fermentado tiene que ver con que no te aparezca algo Tal cual. deseable, y ya en sí mismo, ¿no? Como Sí. tener un espacio que no, Sí. que no Bueno. pueda poner a raya. Eso es fundamental. Nosotros lo que queremos hacer, por ejemplo, en los talleres, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para eso, no? Porque, no sé, yo quiero hacer un chucrut. Bueno, yo sé, como bromatóloga y como microbióloga, yo sé cuáles son los peligros. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo específicamente para eso? Eso un poco nosotros lo trabajamos. Bueno, no me puedo largar de cualquier forma. Ahí, por ejemplo, tengo que hacer pesos, tengo que controlar la cantidad de sal, tengo que saber que si yo le pongo menos sal, puedo tener una fermentación o un proceso desvirtuado por un microorganismo realmente perjudicial. Entonces, este arte de fermentar tiene que tener algunas especificaciones técnicas que las tengo que seguir. Y ahí es donde, bueno, eso me tengo que poner rigurosa, ¿no? Hay otra parte que por ahí siempre la voy a salvar con higiene. Y ahí sí, yo a la hora de fermentar tengo que ser muy higiénico. O sea, lo que yo inoculo es lo que crece. Si yo, a través de mis manos, inoculo un microorganismo intestinal, va a crecer un microorganismo intestinal. Entonces yo tengo que ser riguroso a la hora de fermentar, con los utensilios, con la higiene, porque lo que yo quiero es que crezcan los microorganismos que tienen que crecer. Entonces, se controla siempre algunos ingredientes, depende del tipo de alimento, ¿no? Y eso es lo que por ahí nosotros queremos aprender, queremos como enseñar, y son las cosas fuertes que decimos, bueno, acá hago un montón de cosas, pero esto no me lo cambia, porque es lo que marca la diferencia entre qué me crece y qué no me crece. En un chucrut es bien clarito, es la sal, ¿no? Yo digo, tengo un chucrut elaborado en casa, en condiciones artesanales, para una persona que no quiere consumir sal, no. No lo puedo hacer porque es la sal lo que me limita el crecimiento de anaerobios peligrosos. Y sé, bueno, y está estudiado cómo es la cuestión. ¿Mm? Bueno, no sé si alguna otra pregunta me hace así. Si me habilitan una más, ya me hacen. Sí. Bueno, yo me acuerdo que cuando usted tuvimos el doctorado, y me acuerdo que en una clase te dijo que hacía, o sea, ya de ese año ya hacías, no sé si era, creo que él era que en esa clase. Ah, pues sí, es que hago desde hace mucho tiempo. Y bueno, con tu experiencia quería saber si, por ejemplo, viste o notaste una mejora o realmente. Bueno, yo me siento muy bien. No, es muy difícil porque, ¿qué pasa? A mí, y esto lo voy a decir también, es como una cuestión personal. A mí, una de las cosas que me gustó de esto, pero no es solamente de esto, es que te mete en otra como filosofía de vida. Que una cosa va de la mano de la otra. Vos empezás un deporte y empezás a alimentarte bien, y cuidás esto, y cuidás lo otro, y cuidás. Es como que va de la mano. Entonces no puedo decir, no es la única variable que he cambiado, y la he cambiado desde hace mucho. Daniel Tanaro es otro que te podría responder esta pregunta. Nosotros empezamos de esto hace mucho tiempo. Sí, yo tengo algunos testimonios de gente que te dice, mira, a mí me pasó esto, y sé que esto fue lo que cambié. Pero bueno, en mi caso, yo me siento muy bien. Vico, por ejemplo, le ha pasado que ha viajado. Nosotros, por ejemplo, para viajar nos preparamos. Nos preparamos con esto. O sea, nos preparamos pensando que yo me quiero ir y quiero disfrutar, no quiero ni una diarrea, no quiero un día de fiebre, no quiero nada. Yo quiero irme de viaje y quiero disfrutar. Y me preparo para eso. ¿Cómo me preparo? Así. Entonces, lo que a mí me pasa es esto, que es como una serie de cosas que tienen que ver para mí con la alimentación, con lo que incorporo, con la alimentación consciente, con el estilo de vida. Lo único que a uno le cuesta por ahí parar es el tema del trabajo, pero bueno, porque esa parte nos emociona demasiado, nos apasiona demasiado, pero es como que va de la mano.
para mí esto es fantástico. Pero esto ya corre desde lo personal, ¿no? No sé qué piensan los que están en la misma línea. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado, cuando yo quedé embarazada, conocer esto. Yo me hubiese preparado, en ese momento no se sabía, y ahora lo que decimos es que nosotros inoculamos nuestros microorganismos. Antes hablábamos de que el hombre, por ejemplo, o que el humano, hoy hablamos de una transferencia vertical de microorganismos a través de el parto, pero también a través de los últimos tiempos de gestación. O sea, yo me hubiese preparado para que mis me hubiese preparado de esa forma. Hoy se sabe, por ejemplo, que durante el último trimestre del embarazo, las paredes del intestino se ponen un poquito más permeables, pero en ese caso es un efecto biológico en el cual mejora la transferencia de microorganismos a través de toda una ruta, y la ruta enteromamaria durante los primeros meses de lactancia también, justamente con el propósito de inocular o de transmitir los microorganismos de la madre al feto y después al neonato, al bebé. Entonces, eso, por ejemplo, también se estudia desde el aspecto negativo, eso lo puede decir Daniel, y también se buscan aquellos microorganismos que también podrían transmitir y decir, bueno, estos no quiero que transmitir, ¿no? Eso también se busca. Pero este tipo de cosas que hoy se estudian son sumamente interesantes, porque te permite hacer un abordaje de microbiota que va desde mucho antes del nacimiento, que va desde la concepción. De hecho, hoy en día se habla de la microbiota y la fertilidad. Hay un montón de publicaciones que hablan de la microbiota y la fertilidad. O sea, hacen un abordaje para la fertilidad, para mejorar los procesos de fertilidad. Se ha estudiado muchísimo en personas que tienen problemas para concebir, la cuestión de la microbiota. Toda la microbiota vaginal, la microbiota intestinal también. O sea, es como que el campo, como les decía, se amplía, y en momentos, tal como decía Daniel, a uno hasta le da cosa de esto es moda, o qué es realmente en este momento el tema de la microbiota, o hasta dónde llega. Bueno, en unos años lo sabremos, si en realidad había una cuestión de que bueno, hubo mucha gente que estuvo como muy, muy ilusionada con el tema, o no, o realmente tenía eso yo supongo que lo sabremos en muchos años, porque proliferan los estudios que parecen fuertes, desde uno los mira, los estudios, y vos decís, este estudio está muy bien hecho, o sea, mirás todo lo que hicieron, qué bárbaro. Y en campos que son como inesperados. Así que, bueno, desde lo personal, para mí es fantástico. Yo consumo todos los días. Bueno, esto que acabamos de ver es inflamación. Inflamación, por tanto, pero ya estoy en el tercer trimestre entrando, así que tengo ya ganas de empezar como para ir favoreciendo a este bebé ya desde la panza. Así que, Lore, vamos, ¿no? ¿Empezamos? ¿Quieren probar? Porque ya nos están esperando a... Ay, Lore, Johnny me dijo, no me vas a salir a las 9 porque voy a tener problemas. Yo te dije contar. Ay, bueno, no sé si contesté todo. Yogur natural. Hay varios comentarios en realidad. Sí, pero bueno, no sé si...